Ok, bueno, también de mi parte, buenos días. Y estamos hoy un poco en la conclusión de todo, ¿no? Empezamos el primer día de hablar sobre el marco jurídico de control de la discrecionalidad, partiendo del derecho a una tutela judicial efectiva. Ayer discutimos qué son los mecanismos, las técnicas a controlar, y hoy en día es la hora de la verdad. ¿Qué pueden hacer los tribunales? ¿Cómo pueden los tribunales imponer una solución final? Es decir, también una decisión eficaz. Y ya, como hemos visto con mi colega de Francia, que en Francia hubo un desarrollo enorme en esta materia, cuando les presento el sistema alemán, las cosas son un poco más sencillas. Eso se debe al hecho de que el legislador alemán, cuando tuvo que ocuparse del tema, ha creado de nuevo un sistema intentando ser muy coherente y crear un código procesal que contempla todas las situaciones de protección desde el inicio. En otros países el desarrollo se hizo paso a paso y por eso se ve que hay una diferenciación a lo mejor un poco más amplio. Mi primer punto, no sé, el plan no está, yo digo oralmente cómo he estructurado mi ponencia. Mi primer punto es el principio de adecuación entre las pretensiones admisibles del demandante y los poderes y pronunciamientos de los tribunales. Es decir, cuando un código declara admisible determinadas pretensiones, tiene que procurar que el tribunal después puede exactamente hacer eficaz estas pretensiones si estas pretensiones admisibles son bien justificados. Y por eso hay una simetría entre los artículos sobre las pretensiones y los artículos sobre las sentencias. Y yo añadiría no solamente las sentencias, sino también las decisiones en medidas cautelares. En el derecho costarricense, esta simetría se ve muy claramente. Nunca he visto una ley tan simétrica en este sentido. De una parte el artículo 42, de la otra parte el artículo 122. Incluso con las letras pueden ver cómo cada pretensión tiene su pronunciamiento del tribunal. Es un poco distinto con las medidas cautelares. Aquí tenemos cláusulas un poco más amplias, son los artículos 19 y 20 en su código. Y corresponde un poco a la solución alemana. Ahí tenemos también pretensiones. Nosotros decimos clases de acciones, de demandas admisibles, artículos 42, 43. Y del otro lado, el legislador ha dicho qué pasa una vez que una demanda fue bien fundada. En cuanto a medidas cautelares, y eso se pierde a veces de vista, es que para todas estas situaciones jurídicas, para todas estas pretensiones, tienen que existir posibilidades de dar una protección provisional. Es decir, en casos de anulación, por ejemplo, tiene que existir una medida cautelar de suspensión. En el caso alemán, es efecto suspensivo automático incluso de una demanda de anulación, con excepciones. En el caso de condena, tienen que existir medidas cautelares que pueden subsanar una situación ya provisionalmente. Piénsense en el acceso a la universidad, una universidad pública. Si el pobre estudiante, el candidato, tiene que luchar para todas las instancias, a lo mejor ya tiene pelo blanco hasta que llega a la universidad. Eso es muy bonito, porque también hoy en día hablamos del aprender toda la vida, pero lo que quiere es utilizar estos estudios universitarios para su vida profesional. Y por eso aquí es necesario no solamente una suspensión, sino que se ordene la admisión a la universidad si es la única vía para dar protección efectiva.
Los criterios de medidas cautelares son iguales, yo diría, de mis estudios comparativos, son casi universales. Tenemos el fumus boni iuris y el periculum in mora. Esos un poco son los, digamos, puntos de orientación de todos nuestros sistemas y al final siempre hay una ponderación entre los intereses públicos y los intereses privados que están en el juego. Yo creo que aquí nos entendemos muy bien en estos términos, sobre todo la doctrina italiana y el Código de Proceso Civil en Italia, que ha utilizado estos términos primeramente. Mi segundo punto, la consideración de errores discrecionales en las distintas categorías de sentencia. En Alemania distinguimos entre, yo diría, tres grandes categorías. Primero hay sentencias anulatorias. Esos son los típicos de recurso de exceso de poder, como hemos visto también en el caso francés. Y les leo el artículo relevante. En la medida que el acto administrativo sea ilegal y de este modo viole al demandante en sus derechos, eso es distinto del caso francés, y viole los derechos subjetivos, el tribunal anula el acto y en su caso la resolución sobre la oposición. Les expliqué ayer que hay procedimientos de oposición en Alemania. Y bueno, entonces hay dos decisiones, la primera decisión y después a lo mejor una decisión jerárquica de la autoridad superior que puede discrepar. Entonces el recurso de anulación tiene que referirse a ambas decisiones. Pero eso está hecho en un solo procedimiento, desde luego. Entonces, ¿cómo ese fallo? Porque yo creo también quiero darles en mi presentación un poco que ese fallo, que son las palabras que usan los tribunales. Entonces es muy sencillo con anulación. Un ejemplo, la decisión de la inspección del trabajo del 5 de julio de 2017 se anula no sobre la oposición del, otra vez, la decisión de la inspección del trabajo del 5 de julio de 2017 y la resolución sobre la oposición del 8 de julio se anula. Es decir, muy sencillo. Cuando es una anulación parcial, digamos que solamente una parte del acto es anulado, se dice, se anula en la medida que. Entonces, cuando se hace esta anulación, el profesor Alcaraz ha hablado de la legalidad externa y de la legalidad interna. Esas son categorías que se encuentran, desde luego, también en Alemania, con otras palabras. Nosotros decimos legalidad formal y legalidad material. La legalidad formal es la forma, los procedimientos, y la material es el derecho sustancial. Y en Alemania, lo que es también importante es que una vez constatado sea una falta formal, por ejemplo, faltas de procedimiento, o deficiencias en la apreciación, eso, o de la discrecionalidad, eso sería legalidad material. Entonces se anula el acto si este acto viole a un derecho individual. Se puede decir, ¿qué pasa aquí en Alemania? ¿Ilegalidad no es suficiente? Pero hay que matizar. Como en Alemania hay un derecho global de ser libre de actos administrativos, esos derechos siempre son violados cuando se trata del destinatario del acto. El problema surge con la violación de derecho cuando se trata de una tercera persona que quiere demandar la anulación del acto. Por ejemplo, el vecino de un terreno no quiere que su vecino construya una casa, porque esta casa tiene ciertos efectos negativos para su propia casa. ¿Puede este vecino ir en contra
de una autorización de construir. Él no es destinatario, sino destinatario de la autorización es su vecino que quiere construir. Ahí entonces tiene que hacer prevalecer este vecino un derecho subjetivo, que puede ser, por ejemplo, una norma de derecho urbanístico que fue emitido en el interés del vecino. Eso parece complicado. ¿Qué está concebido en el interés del vecino? Por ejemplo, ya que haya que haber una distancia entre las casas. La jurisprudencia alemana dice, bueno, esas son normas objetivas, pero contienen un derecho subjetivo. Es decir, el derecho subjetivo en Alemania es entendido en sentido muy amplio. Y por eso siempre les digo, nuestros sistemas no son tan estrechos como piensan. Es decir, el término del derecho subjetivo es también definido por interés, porque la definición clásica es derecho subjetivo cada interés individual protegido por la ley. Solamente si es un interés global del público, entonces no tiene nada que ver con un interés individual. Y además, a menudo los tribunales dicen que tiene que ser un grupo identificable, en cuyo interés esta norma ha sido emitido. Eso solamente para decirles que en caso de anulación, cuando el demandante es destinatario, no hay un problema con el criterio subjetivo. Ahora vengo a las sentencias más interesantes, que son las sentencias de condena. No tuvimos, como en Francia, un problema con este. Desde el inicio hubo sentencias de condena que ustedes conocen muy bien de su código. El derecho alemán distingue aquí entre demandas prestacionales generales, los llamados Leistungsklagen, y demandas de condena a emitir un acto, como demanda prestacional especial, Verpflichtungsklagen. Ambas son categóricamente, se refieren a una prestación. En un caso, por ejemplo, una autorización, esto es el caso especial, y para todo lo demás lo llamamos demandas prestacionales generales. Por ejemplo, para pagar dinero, para omitir un cierto comportamiento, todo eso es en Alemania bajo demandas prestacionales. Omitir no es evidente que es también, pero lo subsumimos bajo esta categoría. Yo doy de nuevo ejemplos para que vean cómo nuestros tribunales hacen su fallo. Un ejemplo, se condena al demandado a abonar al demandante un importe de 2.000 euros. Muy fácil, es general. Otro, donde la prestación es, por ejemplo, un acto administrativo, se condena al demandado de abstenerse de un acto o se prohíbe al demandante alegar. Esos son también, digamos, demandas prestacionales. No tan simple es el caso de las demandas de condena a emitir un acto. Aquí hay que distinguir entre actos reglados y actos discrecionales. Y ahora yo leo el artículo relevante. En la medida que la denegación o la omisión de un acto administrativo sea ilegal y de este modo viole el demandante en sus derechos, el tribunal pronunciará la obligación del órgano administrativo de efectuar el trámite solicitado, y ahora viene la cláusula más importante, si el asunto es listo para ser decidido. Eso es mi traducción de Spruchreif. Yo he buscado, me he rompido la cabeza cómo traducirlo, porque en ningún diccionario, en ningún texto se encuentra una traducción de eso. Y entonces lo traduzco un poco más libremente, digo, si el asunto es listo para ser decidido. Y cuando hay discrecionalidad, y esta discrecionalidad todavía tiene que ser ejercido, todavía no es listo para decisión. Es decir, en este caso, el tribunal no puede condenar directamente a emitir este acto. En caso contrario, y eso es el caso de la discrecionalidad, pronuncia la obligación
de decidir el asunto teniendo en cuenta la opinión jurídica del tribunal. Yo creo muy similar a lo que ustedes hacen aquí. He escuchado en una de las ponencias un poco, teniendo en cuenta. Ejemplo de un fallo, de nuevo. Un fallo en un caso de condena emitió un acto, caso de discrecionalidad. Primero, en este fallo, 3 puntos. Primero, se anula la decisión del alcalde de Berlín del 13 de febrero. Era un acto que ha denegado, una petición. Segundo, se obliga al demandado de decidir de nuevo sobre la solicitud del demandante de la fecha, teniendo en cuenta la opinión jurídica del tribunal. Tercero, se desestima la demanda en cuanto al resto. Eso es un ejemplo muy simple y es suficiente. Anulación de la denegación y la obligación de decidir de nuevo, teniendo en cuenta la opinión del tribunal. Ya es todo. El tribunal, entonces, en sus fundamentos jurídicos tiene que indicar claramente qué son los criterios. Tercer punto, sentencias declaratorias. Aquí tienen. Estas sentencias no tienen tanta importancia porque demandas declaratorias son subsidiarias en relación con las demás categorías de demandas. Es decir, si es posible una demanda de condena, ya no se utiliza la vía de sentencia declaratoria. Ejemplo, la autoridad administrativa pone en duda la nacionalidad de una persona. Y si cada vez cuando ella viene, se niega su calidad como alemán o como francés, lo que sea. Entonces, en este caso hay un interés que un tribunal confirme, declara, constate que esta persona tiene la nacionalidad que alega. Eso es un ejemplo de una sentencia declaratoria. Pero son mucho más interesantes otros casos. Y ayer hubo una sentencia del Tribunal Administrativo Federal que quiero también un poco mostrarles, es muy interesante. ¿Qué son los casos? El caso es que tuvimos una situación donde el demandante quería la anulación. Era un acto administrativo y se interpone un recurso para que se anule un acto imponiendo una carga al individuo. Antes de que el tribunal decide, el caso ya no tiene más importancia porque el objeto desapareció. Pero eso es muy insatisfactorio para el demandante. Si el tribunal dice, bueno, no tenemos que decidir porque no tiene nada de importancia ahora, el caso está hecho. Entonces, la ley alemana permite en este caso que hay una continuación del proceso dirigido a la constitución que un acto fue ilegal. Si hay un interés individual en hacerlo, por ejemplo, por razones de rehabilitación moral o para evitar para el futuro que se pasen de nuevo situaciones iguales. Y el caso que voy a presentarles, que se publicó ayer, era el caso, una sentencia del Tribunal Administrativo Federal que emitió en tercera y última instancia una sentencia que declaró ilegal una determinada conducta del alcalde de la ciudad de Düsseldorf en el contexto de una reunión, una manifestación que iba a tener lugar el 12 de enero de 2015, ya es la tercera instancia, hay que ver, ¿no? Hace 2 años, bajo el lema Ciudadanos de Düsseldorf contra la islamización del Occidente. Eso era la, digamos, manifestación anunciada. Era una manifestación legal según los criterios de la ley. Alemania es muy liberal en cuanto a manifestaciones, todo eso, claro, hay ciertos límites, pero podía tener desde luego lugar y ni siquiera hay
en Alemania la necesidad de tener una autorización para una manifestación, solamente hay que informar a las autoridades que habrá una manifestación. En este caso, el alcalde de Düsseldorf, de su parte, inició un llamamiento público bajo el lema «Apaguemos la luz». Düsseldorf da un señal contra la intolerancia. Y eso lo dice para los días 7 a 11 de enero, eran los días que precedían a la manifestación, y llamó además al público a participar en una contramanifestación y ordenó de apagar durante estos días las luces de los edificios públicos comunales. Entonces, fuerte valor simbólico. Claro, eso era en los periódicos alemanes y, bueno, la pregunta era, ¿tiene el alcalde en su gran discrecionalidad, en un caso no reglado por la ley, pero tiene ciertas tareas, desde luego, de representación en las que puede hacer declaraciones? Es claro, ¿puede este alcalde hacer tal iniciativa en sus funciones públicas? Y hubo 3 instancias que varían un poco en los resultados y ahora el Tribunal Administrativo Federal ha dicho ayer que lo que puede hacer un alcalde es desde luego poner argumentos, hacer declaraciones, pero con argumentos, diciendo, por ejemplo, que en su opinión ese puede ser nocivo o puede ir contra ciertos valores, eso sí. Pero lo que no puede hacer en sus funciones públicas es intervenir directamente en el proceso de formación de opinión de la población con estas medidas que van más allá de la argumentación. Y eso es un poco, hay que verlo bajo el ángulo del principio democrático, como está interpretado en Alemania, donde decimos la democracia se hace siempre de abajo hasta arriba, nunca de arriba a abajo. Y en el momento donde hay un funcionario, alguien con un cargo público, oficial, intenta influir un proceso con funciones que no tienen las personas privadas, él está trastornando este proceso democrático. Es interesante, pero para mostrarles que, claro, el caso ya había pasado, pero sin embargo hubo la posibilidad, a través de una sentencia declaratoria, de decir algo sobre ese caso, ¿no? Bueno, tercer punto, instrumentos contra la inactividad de la administración. Ese es un punto, no sé si tiene importancia aquí, pero hay muchísimos países donde la inactividad de la administración, digamos, es el problema más grande. En Europa, en América Latina, en algunos países lo he aprendido, en Asia, donde yo estuve, hay estos problemas. Tiene algo que ver con la cultura administrativa también, pero estamos aquí más bien hablando sobre el derecho. En Francia, mucho viene de Francia en cuanto a derecho administrativo, en el siglo, yo creo ya en el siglo XIX o por lo menos al principio del siglo XX, se han inventado por los jueces, viendo los huecos de protección del derecho procesal, el carácter revisor, como dicen los españoles, del recurso de exceso de poder, es decir, solamente se puede fiscalizar una decisión existente, anularla después. Pero si no hay decisión, ¿qué hacer? Hay nada para fiscalizar. Y hubo tiempos en que los tribunales dijeron, bueno, no tenemos decisión, no tenemos nada que controlar. Y el pobre ciudadano que había pedido, por ejemplo, solicitado una autorización, estaba ahí sin nada. Lo que podía a lo mejor hacer, preguntar a su tío que conoce a alguien en la administración para que empiezan a actuar. Pero eso no tiene nada que ver con un Estado de Derecho. Bueno, entonces, ¿qué pasa?
Los jueces muy listos han dicho, cuando una administración no dice nada, la solicitud, otra petición de responder, pero nada, inactividad, esa inactividad equivale a una decisión negativa, a la denegación de la solicitud. Esa es la figura del silencio negativo, que se ha utilizado después también en Italia, en España, yo he leído en Portugal, en América Latina, yo sé también, no sé si en su país también existe este silencio negativo, y de esa manera los tribunales podían decir por lo menos que la denegación era ilegal. La pregunta después era si la denegación es ilegal, de nuevo hay nada. Es claro que eso quiere decir al mismo tiempo que ahora la administración tiene que emitir este acto, esta autorización. Esa era la pregunta, ¿es así o no? Bueno, se fue interpretado en varios ordenamientos que incluye lo contrario, es decir, tiene que emitir, pero no era tan claro en la práctica. Y además hay un escalón todavía más grande que es el silencio positivo. Es decir, que el legislador, viendo este mecanismo, ha introducido en ciertos indeterminados casos el silencio positivo, la ficción del otorgamiento de lo solicitado, la ficción de una respuesta positiva tras un cierto delay, un plazo. ¿Sí? Si se supone que se estima lo solicitado. Y lo que es muy interesante, estas figuras de un tiempo, yo diría, casi pasado, han visto en Europa un renacimiento. A lo mejor es una vergüenza, ya lo hablaremos. Por el derecho europeo. La Directiva 2006-123 de la Comunidad Europea, en su época se llamó Comunidad Europea, antes del Tratado de Lisbon, ahora es Unión Europea. Relativa a los servicios en el mercado interior, el 12 de diciembre de 2006, ha introducido el principio de autorización tácita una vez vencido un plazo determinado. Y esta autorización tácita es lo mismo como el silencio positivo. Y cuando se lee en los considerandos, que llenan páginas y páginas, muy interesante a leer, dice que para eliminar retrasos, costes y efectos disuasorios. Y habla, además, de modernización y de simplificación de los procedimientos. Muy bien, somos todos muy contentos. Pero, ¿qué pasa de verdad? Normalmente estos procedimientos de autorización tienen su función, fiscalizar si todos estos presupuestos, la protección del medio ambiente, ciertos criterios sociales, otros aspectos, también consideración de los derechos subjetivos en el juego, están muy bien considerados y después está tomada la decisión. Si yo doy una autorización tácita, todo eso no tiene ningún papel. ¿Y qué pasa una vez que la administración después descubre, es horrible este proyecto que hemos autorizado por autorización tácita? ¿Podemos revocar? Porque hay digamos, daños enormes para el público, a lo mejor, o para individuos. Todo eso llega en ciertos puntos a muchos problemas. Y por eso yo diría, es un poco un atavismo que hemos introducido. Me explico. En el derecho moderno tenemos medios de acelerar los procedimientos y sobre todo tenemos o deberíamos tener tribunales que utilizan medidas cautelares cuando una cosa verdaderamente es urgente. Es decir, si hay inactividad en un sistema moderno, tenemos la posibilidad de condenar a la administración de hacer, y eso incluso con medidas profesionales, si es la única vía a dar protección al individuo. Es decir, introducir la autorización tácita quiere decir que no se confíe en esta capacidad de los tribunales. En Alemania, desgraciadamente también,
en la época de liberalización que se llamó y también simplificación, modernización, se han introducido en los códigos de varios länder también estos mecanismos de autorización tácita cuando se trata de pequeños proyectos de construcción de casas. En Alemania hay una regulación muy fuerte en el derecho urbanístico, pero para acelerar un poco estos procedimientos se ha utilizado esa técnica. Yo no estoy de acuerdo con eso, ya vimos problemas y la práctica es de la gran mayoría de los ciudadanos para tener seguridad jurídica intenta tener verdaderamente una decisión fundada para que no después surgen estos problemas que he desposado. Entonces es un poco mi crítica en esta figura que es presente en los ordenamientos hoy en día en Francia, a pesar de todos los avances que nuestro colega nos ha explicado, se encuentra todavía el silencio negativo como figura en la ley, pero claro, limitado a determinados casos. El punto siguiente, ¿qué hacemos una vez que las sentencias están en el mundo? Y en el caso de condena, todavía la solución no está. La palabra última tiene la administración que tiene que emitir la decisión o una nueva decisión. ¿Qué hacemos cuando esta administración queda inactiva? Y para eso necesitamos, claro, una forma de ejecución forzosa contra la administración pública. Yo doy un ejemplo, también es un caso que es de Baviera. Hubo un propietario que hacía obras en su terreno. Y estas obras ponían en peligro la estabilidad de una muralla del vecino necesaria para la estática de su casa. Entonces, este hombre afectado, este propietario afectado, había pedido de la administración pública de intervenir por medio de su derecho de controlar las obras urbanísticas. Es un caso policial, de intervenir, argumentando que hay una reducción de la discrecionalidad a cero porque todo eso es muy peligroso. Un tribunal le daba el derecho, dijo, tiene razón. Entonces la administración está obligada a intervenir. No hubo discrecionalidad, a pesar de que la norma es una norma de discrecionalidad. Pero esta sentencia solamente dijo que la administración tiene que emitir medidas y no explicó muy claramente qué eran estas medidas y por eso hubo ciertos problemas procesales después. Mi punto es, ¿qué se hace si el vecino no hace nada? Entonces aquí estamos en la situación de ejecución forzosa y nuestra ley prevé, sobre todo en estos casos, la multa coercitiva que se puede utilizar, pero tengo también que decirles que en la práctica en Alemania, una vez que se tiene una sentencia, los casos son muy, muy raros que la administración no reaccione. También es a lo mejor el temor de funcionarios de incurrir en responsabilidad civil, que sería un poco complicado explicar. En Alemania también la administración misma puede internamente intentar tener. Es decir, hay un riesgo para los que actúan y hay ciertos medios verdaderamente de ejecutar forzosamente esas sentencias. Solamente quiero mencionar eso como un punto necesario en el sistema total. Antes de venir a los circulares, quiero todavía mencionar un punto, la solución italiana, que me parece muy, muy interesante. Italia ha luchado mucho contra inactividad administrativa. En 2000 hubo una ley de reforma y ahora también en el nuevo código todo está integrado. Ellos utilizan una figura, a mi entender, muy interesante. Es decir, una vez que las administraciones públicas quedan inactivas, el tribunal puede referir el caso o obligar no esta administración, que a lo mejor no
no es capaz de hacerlo, pero darlo a un comisario ad acta. Comisario ad acta se llama. Son los artículos 21 y 117 del Código Italiano. Y este comisario ad acta no forma parte de la jurisdicción, dogmáticamente, ¿no? Y eso permite entonces hacer eso en conformidad con el principio de división de poderes, porque si pertenecería a la jurisdicción, sería tomar una decisión que solamente puede tomar la administración. Es decir, este comisario ad acta toma la decisión a la vez de la autoridad competente. Y esta decisión tiene todos los efectos jurídicos como si fuera una decisión de la administración competente. Esa para mí me parece una idea muy buena cuando hay una resistencia grande en una cultura administrativa de hacer caso de las sentencias de los tribunales. Yo he incluido este punto 4, los tribunales, en su relación con los circulares o directivas internas referente a la interpretación de normas y al ejercicio de la potestad discrecional, porque en la práctica eso tiene mucha relevancia. Es decir, muchas veces, como nuestro derecho hoy en día es bastante complejo, los funcionarios, que normalmente no tienen mucho tiempo para cada caso individual, tienen una ayuda que normalmente por el ministro o por alguna unidad dirigente les ha dado. Y esos son unos circulares que dicen cómo ejercer la discrecionalidad, cómo interpretar ciertas normas. Y dogmáticamente es también una autovinculación de la administración en el ejercicio de su discrecionalidad, porque una vez se aplican estos circulares, estas directivas, tienen que aplicarse siempre según la misma manera. Eso proviene del principio de igualdad, que aquí es incluso un principio constitucional que exige que sea una práctica coherente. Si no, hay una violación del principio de igualdad. La segunda pregunta, ¿son los tribunales vinculados por estos circulares o no? No lo son. Los circulares en Alemania no son cualificados como normas. Son cosas internas. Es decir, el tribunal no tiene que considerar estos circulares, por ejemplo, de interpretación, porque la interpretación es también la tarea del tribunal, no tanto la discrecionalidad. Pero incluso los circulares sobre discrecionalidad pueden contener excesos de los límites, ¿no? Todo eso puede ocurrir. Y el tribunal es completamente libre de dar su criterio. Y si en este caso la autoridad administrativa había actuado en base a un circular o a una directiva, eso no le ayuda nada ante el tribunal. El tribunal puede declarar ilegal una cierta interpretación, un cierto ejercicio de discrecionalidad. Y de eso surge el deber de la administración pública de adaptar permanentemente sus circulares y directivas a la jurisprudencia de los tribunales. Y hoy en día la cosa es todavía mucho más complicado porque los pobres funcionarios a veces están actuando en un contexto que también es influido por el derecho internacional o por el derecho de integración. Hay la constitucionalización del ordenamiento jurídico, interpretar las normas a la luz de la Constitución, a la luz de normas de integración en Europa muy presente y a la luz del derecho internacional público, derechos humanos o en Europa la Convención de Aarhus. Si les interesa eso, podemos hablar sobre eso en materia de medio ambiente. Es muy importante y ha llevado a cambios en los criterios de los tribunales. Es decir, es una tarea casi sobrehumana, ¿cómo se dice? ¿Cómo? Sobrehumana.
Por eso necesitamos estos les circulaires, como dicen los franceses, las directivas, ¿no? Es una tarea permanente, solamente quería atraer su atención en este hecho. Ya concluyo, porque la pausa de café yo creo es muy importante ahora. El control efectivo de la discrecionalidad es nunca una discreción libre o absoluta. Eso era nuestro punto de partido común. El control efectivo depende de una formación adecuada del derecho procesal en todas las fases del juicio. Las demandas admisibles, la regulación del procedimiento y el papel del juez, insisto en el principio inquisitivo, los poderes del juez con vistas a las sentencias, a medidas cautelares y la ejecución de sentencias. Solo si todos estos elementos están bien reglados, tenemos esta protección que necesitamos. Aparte de eso, ya lo he aludido, lo esencial es crear lo que llamamos hoy una cultura del Estado de Derecho, que la propia administración pública realice en su trabajo cotidiano y en el ejercicio de su discrecionalidad. Gracias.